Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 9 de esta teoría de Tales de Gurechaf, una nómada aire en el mundo del Avatar. Y espero que vaya a estar el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Era así, no desarrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 9. Se había despertado temprano, aunque su mente aún estaba increíblemente pesada con pensamientos del Festival del Sol Gemelo. Le había llevado hasta bien entrada la noche encontrar la paz. Sin reloj, no tenía forma de saber la hora exacta, pero estaba segura de que no se había dormido hasta mucho después de la medianoche. Su mente había estado zumbando hasta el punto de que se había visto obligada a meditar, concentrándose por completo en vaciar sus pensamientos para acceder a su entrenamiento espiritual. Cuando finalmente despertó, se encontró todavía sentada perfectamente erguida en su posición de loto. Esto era insostenible. Necesitaba investigar este festival, la historia de este cuerpo celeste y la relación exacta entre los cometas y los maestros fuego. Después de todo, en sus vidas anteriores, los cometas habían visitado más de una vez. En su primera vida, estuvo el cometa Jay, que llega aproximadamente cada 75 años. Pero ahí radicaba la pregunta crucial: si un cometa realmente aumentaba su poder, su proximidad física determinaba la potencia de un maestro fuego. Luego estaba el hecho de que podrían existir otros cometas, pero eso era una preocupación para más adelante. Este festival en particular anunciaba el paso de un cometa que la humanidad de este mundo ya conocía, y ella acababa de descubrir su existencia. Bueno, tal vez no sea demasiado tarde, pero aún así. En todo caso, dado lo que había aprendido, el objeto solo llegaba una vez cada 100 años. Descubrirlo con 11 años de anticipación fue en realidad un golpe de suerte. La mayoría de la gente en este mundo solo lo vería una vez en su vida, lo que significa que el conocimiento sobre él probablemente se limitaba a la tradición oral y a unos pocos documentos dispersos escondidos entre las naciones. Pero eso no viene al caso, por ahora. En ese momento, Tanza salió y estiró sus extremidades, contemplando el vasto e impresionante paisaje del Templo del Este. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, eliminando parte del cansancio residual de su larga noche de meditación. Necesitaba hablar con el maestro Tasi y la abuela Paru lo antes posible. El maestro Tasi, como mínimo, tenía la mente estratégica para comprender el peso geopolítico de lo que estaba descubriendo. La abuela Paru tendría la perspectiva histórica y espiritual. Tanza presentía que Tasi, en particular, sería clave para ayudarla a decidir su próximo paso. Tras dar una rápida vuelta por el santuario, Tanza no pudo encontrar a ninguno de los dos. Pero no todo estaba perdido. Después de una mañana de búsqueda y preguntas, descubrió que el maestro Tasi había hecho un breve viaje a la aldea de Chembao para ver cómo estaba la comunidad local, y la abuela Paru lo había acompañado. Tenía una clara sospecha sobre ellos dos, una corazonada, pero eso no venía al caso ahora. Con sus confidentes principales ausentes, se dio cuenta de que tendría que hablar con la hermana Io. Después de todo, era lo mejor. Su gente necesitaba ser advertida. Si sus oscuras suposiciones sobre el cometa eran correctas, entonces el mundo entero pronto se enfrentaría a una guerra relámpago mundial por parte de la Nación del Fuego. Así que ahora, mientras recorría el lugar, pasando y saludando a monjas, ancianas y demás por la mañana, buscó a la Madre Superiora del templo. Sin embargo, para encontrarla rápidamente, preguntó a algunas monjas antes de dar con el lugar correcto: la sección comunitaria de cuidado de bebés y niños pequeños del templo. Mientras Tanza se dirigía a la habitación designada, se encontró presenciando una escena bastante divertida, por decirlo menos, en contraste con sus pensamientos internos contradictorios. Mientras estaba en el umbral, la hermana Io estaba en medio de un grupo de niñas pequeñas que reían y usaban pequeños saltos de aire control para esquivar sus manos. Era un marcado contraste con lo que rondaba por su cabeza, pero también le recordó su propia infancia, las veces que practicaba su propio aire control y encontraba alegría al descubrir las muchas maneras en que podía usarlo. Y todo esto corría el riesgo de una posible amenaza de la Nación del Fuego, si lo que suponía era cierto. Si un cometa podía potenciar a un maestro fuego, no solo resolvería un problema de potencia de fuego, sino que también aliviaría la carga de la Nación del Fuego en su invasión contra el Reino Tierra, evitando que se convirtiera en una batalla interminable, y no solo eso, usaría menos maestros fuego por frente, lo que les daría acceso para librar guerras en todas las naciones.
Aunque, fuera de sus pensamientos, reanudó la mirada de la hermana Io mientras jugaba a regatear a los pequeños y fracasaba a propósito. Podría hablar del asunto privado más tarde. No había necesidad de que los niños inocentes se enteraran de una posible catástrofe inminente, por ahora. Pronto, la hermana Io la vio mientras alzaba a una de las niñas, que reía en sus brazos. Ah, Tanza, justo a tiempo. ¿Te importaría ayudar con los bebés con los mayores en la otra habitación, mientras yo capturo al resto de estos mini bisontes? Bromeó con la niña en sus brazos, dándole un toque con el dedo en la nariz, provocando otra risita. Bisonte, mini bisonte. Un coro de palabras salió de los labios de las niñas mientras rodeaban a la hermana. Apretando los labios, supuso que podría soportar otro día cuidando bebés. Después de todo, había lidiado con cosas peores en el frente del ring. Podría hablar más tarde con la hermana Io sobre el futuro. Claro que puedo hacerlo, razonó Tanza asintiendo mientras entraba en la habitación, provocando una sonrisa amable y agradecida de Io. Dicho esto, y tras recibir las gracias de la hermana Io, Tanza salió de la habitación. Después de atravesar rápidamente la concurrida sala de los bebés y entrar en la habitación contigua, se encontró de nuevo en la sala de las cunas. Unos ancianos estaban dentro arrullando a los bebés y cambiando uno o dos pañales entre dos. Uno de ellos vio a Tanza y le hizo señas para que entrara. Ah, ven, ven. Esperaba que la hermana Io enviara más ayuda. Tenemos las manos llenas con estos pequeños, comentó la anciana monja mientras Tanza entraba en la habitación. Tanza asintió. ¿Más bebés de lo normal?, preguntó mientras se abría paso por la habitación y se acercaba a la anciana, quien asintió. Así es. Hemos tenido una gran cantidad de madres que han aportado su granito de arena a la comunidad, comentó la anciana, mientras envolvía a un bebé en una manta limpia. Tanza asintió de nuevo, antes de que la anciana señalara una cuna. ¿Te importaría sacar al pequeño Aan de su cuna y darle de desayunar?, preguntó. Tanza miró la cuna y vio al bebé sentado, jugando con juguetes colgantes, usando pequeñas ráfagas de viento de sus palmas para jugar con ellos. ¿Y dónde está la comida?, preguntó, una vez que terminó de mirar, y volvió a mirar a la anciana. La abuela alzó a la bebé para que descansara y la sostuvo contra su cadera, usando su brazo libre para señalar la mesa con la comida para bebés. Ahí está, cariño. Una vez aclarado esto, Tanza se acercó a la cuna de madera y miró al pequeño bebé con una mirada rápida. Dentro, el pequeño Aan estaba sentado. Se reía, agitando sus manitas hacia un juguete de bisontes voladores de madera que colgaba sobre él. Cada vez que movía las manos, una pequeña ráfaga de viento salía de sus palmas. La repentina brisa hacía girar a los animalitos de madera en sus cuerdas. Como todos los bebés y niños pequeños maestros aire, pensó para sí misma con una leve sonrisa. Le recordaba a sus propios años, a cuando tenía su edad y aprendía a controlar el aire, como si le hubiera salido de forma natural, como a cualquier otro bebé o niño pequeño. Dicho esto, metió la mano en la cuna baja. Arriba, pequeño, murmuró en voz baja. Poco después, lo sacó de la cuna de madera. Aan no lloró. En cambio, hizo ruiditos de bebé y trató de agarrar su ropa brillante con sus dedos pegajosos. Tanza echó rápidamente el cuerpo hacia atrás, esquivando sus manos para mantener seca su bata limpia. Pero con una risita rápida de Alan, y sin inmutarse por ser evitado, dejó escapar un aliento juguetón que fue lo suficientemente fuerte como para volarle la capucha, dejando al descubierto su cabeza calva y su tatuaje hueco, a lo que él miró con los ojos muy abiertos, antes de reírse y aplaudir con las manos, mientras ella lo sostenía a la distancia de un brazo con una mirada inexpresiva. ríete, fabricante de caca, comentó ella revuelta, pero solo obtuvo balbuceos y burbujas de saliva del pequeño Aram, antes de que ella lo tomara en su cadera para llevarlo allí, antes de irse. Mientras lo llevaba hacia la esquina donde comían los niños, notó algunas cosas. No había sillas altas, solo un cojín grueso y redondo sobre una estera baja de paja, justo al lado de una pesada mesa de madera que estaba muy cerca del suelo. Junto a la estera había una cesta profunda y ancha hecha de madera tejida. Estaba forrada con una manta suave y descolorida para mantener al bebé erguido. Con eso en mente, Tanza bajó a Ano a la cesta, asegurándose de que sus piernitas regordetas pasarán por los pliegues de la manta. Se sentó allí como un pequeño y pesado saco de harina, sostenido a salvo por los altos lados de la cesta. Rebotó una vez y dejó escapar un gorgoteo alegre. Ella miró al bebé, antes de negar con la cabeza. Los bebés se entretenían con las cosas más simples. Poco después, se sentó con las piernas cruzadas en el cojín redondo junto a él. Acercó un poco la mesa baja.
Encima estaba la comida de la mañana. Un pesado cuenco de madera lleno de una papilla tibia y gris, y una cuchara de madera ancha. Tomó el cuenco. La comida era espesa, una mezcla saludable de grano triturado y leche de yak en polvo. Recordó sus propias veces comiendo esa papilla. Era aceptable, por decirlo menos. No era insípida, pero había probado papillas peores. Con eso en mente, ella recogió un poco en una cuchara y se la preparó a Adam, bien, ligero, ráfaga. Esto todavía era incómodo para ella, incluso en el segundo día alimentando a este bebé, pero era por la comunidad y su gente después de todo, ya que supuso que era justo que contribuyera ya que ella también había sido cuidada de esta manera cuando era bebé. Devolver el favor, por así decirlo. Abre bien la boca para el parto del bisonte, necesitaba trabajar en su propia forma de hablar, eso era tan plano como un tono aburrido puede ser. Así puede actuar, pero probablemente sea el hecho de que estaría haciendo el trabajo de cuidadora de un bebé, algo que solo ha hecho 2 veces en sus 3 vidas, esto era una vergüenza, puede hacerlo mejor que esto, si puede manejar ser mayor de un batallón. Pero Ann solo la miró con grandes ojos grises. Una pequeña burbuja de saliva se formó en su labio y explotó. Extendió ambas manos hacia el cuenco de madera, agitando los dedos. Ann miró directamente a la cuchara. Justo cuando Tanza lo acercaba a sus labios, la nariz del bebé se contrajo. Soltó un estornudo repentino y fuerte. ¡Plaf! Una ráfaga de viento salió disparada de la nariz de Ann. El aire golpeó la cuchara con fuerza. La espesa papilla salió disparada hacia atrás, salpicando en un amplio círculo justo en la cara de Tanza. Tanza volvió a poner cara de póker, mientras miraba a Adam, que la miraba fijamente y parpadeó. El pequeño Adam parpadeó de nuevo, miró la comida pegada a su cara y soltó una carcajada alegre y ruidosa, pataleando con sus pequeños pies. Podría ser peor, pensó mientras Tanza dejaba la cuchara lentamente. Metió la mano en la manga, sacó un paño y se limpió la comida fría del ojo con una mirada de leve fastidio hacia Adam. Una vez resuelto el tema de alimentar al pequeño maestro aire, llegó el momento de dejar que los bebés tomaran aire fresco y exploraran un espacio exterior designado para que jugaran. Recordando su propia infancia, sus mayores la dejaban salir a gatear y jugar con juguetes adecuados para bebés, aunque ella hizo todo lo posible por ponerse de pie y caminar lo antes posible, pero esa era solo su forma de ser. Para llevar a Ann al patio, Tanza tomó una tira larga y ancha de lino color azafrán de la pared de la habitación infantil. Una de las ancianas le había enseñado a atarla el día anterior, pero Tanza ya había encontrado un nudo mejor. Sosteniendo a Ann contra su pecho, pasó la pesada tela por su espalda y sobre sus hombros, cruzándola firmemente bajo su pequeño trasero. Ajustó el lino, distribuyendo su peso uniformemente sobre su espalda y caderas. Para una niña normal de 9 años, cargar a un bebé tan pesado le causaría dolor de hombros. Pero Tanza simplemente dejó que una pequeña y subconsciente corriente de aire guiara la manta, aliviando la presión para poder mantenerse perfectamente recta. Con 2 nudos rápidos y firmes a su costado, el pequeño maestro aire quedó bien sujeto a su torso. Sus manos estaban completamente libres. Ann apoyó la barbilla en la parte superior del portabebés, observando el mundo por encima del borde de la tela. Dejó escapar una suave burbuja de saliva contra su cuello, completamente satisfecho con su nueva perspectiva. Tanza lo miró, ajustándose la túnica sobre la manta. Nada de movimientos bruscos, Ann, murmuró, antes de salir de la habitación de la cuna para seguir a las abuelas mayores hacia el brillante sol de la montaña. Una vez afuera, en el lugar indicado, Tanza desató los nudos a su costado y bajó suavemente a Ann del portabebés, colocándolo sobre una gruesa estera de hierba calentada por el sol. Aterrizó con un suave chapoteo justo en medio de un grupo de bebés que gateaban, delimitados por las bajas barreras de juego de lana. Casi de inmediato, una ligera bola de bambú rodó junto a sus pies, impulsada por una brisa. Los ojos de Ann se abrieron de par en par. Dejó escapar un alegre balbuceo, se puso a 4 patas y comenzó a corretear tras ella junto con otros 2 bebés. Tanza se quedó atrás, con los brazos cruzados. Observó al pequeño grupo alejarse. Mientras permanecía allí, una de las ancianas monjas se acercó a ella. El rostro de la anciana se arrugó en una cálida y dulce sonrisa mientras miraba a los bebés que jugaban y luego a Tanza. Gracias por ser tan amable y ayudarnos hoy, pequeña Tanza, dijo la anciana en voz baja, con una sincera gratitud en su voz. Con tantos pequeños correteando, estos viejos huesos agradecen sin duda una ayuda extra. Tanza sintió que la rigidez de su columna se suavizaba un poco. Miró a la amable anciana y una pequeña y suave sonrisa asomó a sus labios.
No hay problema, anciana, respondió Tanza en voz baja, perdiendo su habitual tono cortante. Me alegra poder ayudar. La anciana monja le dio una suave palmadita en el hombro antes de irse a atender a otro niño pequeño que había volcado un sonajero de madera. Tanza volvió la mirada hacia la estera central, y su breve calor se desvaneció, dando paso a su habitual calma, atenta y vigilante. Observó al pequeño Aang y a los demás bebés reírse y golpear la pelota de bambú hueca mientras ésta se deslizaba sobre las alfombras de hierba. Eran completamente felices, riendo por las cosas más simples, totalmente ajenos a las oscuras tormentas que se cernían sobre los océanos o al reloj de 11 años que avanzaba en la mente de Tanza. Por ahora estaban a salvo, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Cuando la noche volvió a caer sobre el templo, Tanza se encontró acostando a Aang para irse a dormir, junto con otros bebés. Salió corriendo a buscar a la hermana Io. Era mejor que estuvieran a solas para esta conversación, lejos de los oídos de los niños y los demás. El silencio de la habitación de los bebés dormidos se sentía pesado. Tanza se quedó un momento junto a la puerta, escuchando la respiración suave y constante de los pequeños. Incluso el bebé Aang finalmente se quedó quieto, con sus diminutos dedos aferrados al borde de su manta. Parecían tan pequeños, tan completamente seguros bajo los pesados arcos de piedra del templo. Se dio la vuelta y salió al pasillo, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el frío suelo de piedra. El templo de noche era un mundo completamente diferente. Durante el día, estaba lleno del alegre parloteo de las monjas y las risas de los niños pequeños. Ahora, los largos pasillos estaban oscuros, iluminados solo por el pálido resplandor plateado de la luna que brillaba a través de las ventanas abiertas. El constante viento de la montaña se sentía más fresco ahora, recorriendo los altos pasillos y agitando los tapices colgantes como suaves susurros. Tanza bajó las escaleras serpenteantes con el rostro sombrío. Su mente aún daba vueltas. La paz que todos disfrutaban era solo una máscara, una pausa temporal mientras el enemigo aguardaba la llegada al cielo de su posible arma definitiva. No podía apartar de su mente las imágenes de campos en llamas y botas marchando de su vida pasada. Cruzó uno de los altos puentes de piedra que conectaban las cumbres de las montañas. Al mirar hacia abajo, los profundos cañones estaban engullidos por espesas nubes oscuras, lo que hacía que el templo pareciera una isla flotando en un mar negro y tranquilo. Era hermoso, pero para ella, también estaba completamente aislado. Si surgía algún problema, no había a dónde huir. Más adelante, vio una tenue luz cálida que parpadeaba desde el balcón abierto de la plaza principal, donde se guardaba la piedra para el nuevo altar del festival. Al divisar una sombra alta y familiar que se movía contra la luz, Tanza se ajustó la túnica, endureció la mirada y avanzó para encontrarse a solas con la Madre Superiora. Cuando finalmente llegó al altar, encontró a la hermana Io sentada de rodillas sobre un cojín, con un tapiz extendido frente a ella, rodeada de pinceles y pinturas. Sonrió con satisfacción cuando Tanza se acercó por un lado. «¿Se te dan bien los bebés, Tanza?», dijo sin mirarla, aunque seguramente la oyó y la vio de reojo. Son bastante sencillos», respondió mientras se acercaba a la Madre Superiora. Mientras tanto, Io dio unas pinceladas finas sobre el tapiz en el suelo. El silencio entre ellas duró solo un segundo, pero a Tanza le pareció una eternidad. Que pueden serlo, porque son nuestro futuro, pequeñas ráfagas de viento que apenas comienzan sus propios viajes tempestuosos. Tanza bajó la mirada hacia el tapiz. Io pintaba un sol brillante y hermoso que se elevaba sobre las cumbres de las montañas, símbolo del próximo festival. Tanza se acercó un poco más, se arrodilló y respondió. ¿Y si esos viajes se vieran amenazados? Planteó la pregunta, deteniendo las pinceladas de Io, mientras su rostro se quedaba inmóvil. El silencio regresó, más denso esta vez, extendiéndose entre la novicia y la Madre Superiora como un alambre tenso. El viento de la montaña suspiró a través del balcón abierto, pero ninguna de las dos miró al cielo. La hermana Io permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en el sol a medio pintar, el peso de las palabras de Tanza flotando en el fresco aire nocturno. Finalmente, el rostro de Io se frunció, antes de mirar lentamente a Tanza. «Hija mía, ¿qué te pesa para pensar eso?», le dirigió a Tanza una mirada compasiva. «Estamos en una era de paz, ¿qué te preocupa para tener pensamientos tan viles?». Ante esto, Tanza también frunció el ceño, antes de apretar los labios. ¿Lo llamas vil? ¿Acaso no conoces los acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo? ¿No eres consciente de los problemas del mundo?, replicó. Ambas suavizaron sus expresiones, pero la hermana Io negó con la cabeza y volvió a mirar su tapiz.
Somos maestras del aire, somos monjas, hija mía, no nos preocupamos por el mundo. Insistió con un tono más tenso. Pero Tanza frunció el ceño. Así que prefieres permanecer en la ignorancia y dejar que un posible ataque, silencio. Siseó la hermana Io. Otro momento de silencio transcurrió entre ellas, antes de que Io la mirara lentamente, ahora con una mirada severa. Eres demasiado joven, hija mía, para preocuparte por el mundo en absoluto, por ningún motivo. ¿Qué clase de viaje terrible te trajo a tener pensamientos tan terribles? Esta mujer probablemente era un caso perdido, perfectamente protegida en su templo, ajena a los problemas del mundo. Y no se equivocaba, parte de su cultura los hacía retraerse del mundo, pero eso se aplicaba a la mayoría de los ancianos, mientras que los jóvenes maestros y aprendices viajaban por el mundo como parte de su vida nómada. Y Tanza, casualmente, había visto la mayor parte de lo que se estaba gestando. Con un profundo ceño fruncido, Tanza respondió con un siseo. Llámame niña, sí, lo soy, pero he visto más del mundo que tú. ¿Sabes siquiera sobre el viento guía, o sobre la posibilidad de que la Nación del Fuego esté planeando una invasión al Reino Tierra? Siseó. Bien, podría empezar por esos dos factores. La hermana Io contuvo la respiración. El pincel que sostenía tembló ligeramente, dejando una pequeña mancha oscura de tinta en el borde del tapiz. Miró fijamente a Tanza, con los ojos muy abiertos, no solo por la ira, sino también por una repentina y fugaz incertidumbre. ¿Dónde has oído esas cosas? Susurró Io, con el rostro severo enrojecido por la luz de la luna. Son rumores del mundo inferior, Tanza. Susurros de gente que no comprende el equilibrio de los elementos. Debes borrarlos de tu mente. Tanza apretó los puños y fulminó con la mirada a la mujer. No haré tal cosa. Exclamó, alzando un poco la voz. Tú eres la que vive en las nubes. He visto suficiente con mi maestro como para saber que podríamos estar en peligro. Replicó con vehemencia. Las pesadas palabras resonaron suavemente en los altos pilares de piedra del balcón abierto, para luego desvanecerse en la inmensidad de la noche de la montaña. La hermana Io miró fijamente a la joven prodigio, con los labios entreabiertos pero en completo silencio, incapaz de encontrar una bendición poética o una regla estricta que contrarrestara la cruda verdad en los ojos de la niña. La mancha de tinta oscura en el tapiz permanecía, una cicatriz permanente sobre el sol pintado a la perfección. Finalmente, la hermana Io respiró lenta y temblorosamente, dejando caer ligeramente los hombros. La ira en su rostro se suavizó, transformándose en una expresión de profundo cansancio. No está en nuestra cultura ver el mundo de esa manera, Tanza, dijo Io en voz baja, apenas más fuerte que la brisa. Bajó la mirada hacia sus manos, incapaz de sostener la mirada feroz de la niña. No puedo comprender la idea de que nuestro mundo se derrumbe a nuestro alrededor. Recogió su paño y lo colocó sobre el tapiz arruinado, cubriendo la mancha de tinta. Por favor, déjame sola por esta noche. Continuaremos esta conversación mañana, o quizás más tarde, cuando el aire esté despejado. Regresa a tus aposentos. Tanza miró fijamente a la anciana durante un largo segundo. Reconoció la expresión en el rostro de Io. Era la misma mirada de negación que había visto en líderes civiles en su vida anterior, justo antes del colapso del frente. Pero al menos la grieta en la armadura estaba ahí. La semilla de la duda había sido sembrada. Buenas noches, Madre Superiora, murmuró Tanza con voz monótona. Asintió levemente con formalidad, dio media vuelta y se alejó. Sus pasos descalzos no hicieron ruido contra el suelo de piedra mientras desaparecía en el oscuro pasillo, dejando a la hermana Io sola en el balcón, con el aire silencioso y frío de la montaña. La hermana superior Io, después de esa noche, por lo que Tanza había aprendido de otra anciana, había considerado oportuno retirarse a una de las cámaras de meditación del templo. Para Tanza, eso significaba que su conversación había tocado una fibra sensible en la matriarca anciana. Si eso era para bien o para mal, no lo sabía. Solo sabía que la mayoría de la gente recurría a la meditación para calmar la mente, ordenar sus pensamientos, reflexionar sobre su espiritualidad o una variedad de otros propósitos. Para Tanza, sin embargo, mientras trabajaba en los establos de los bisontes del cielo, reflexionó que sus palabras habían hecho más que simplemente tocar una fibra sensible, dada la forma en que Io había reaccionado. Su tarea actual consistía en peinar los mechones sueltos de pelo de su bisonte, Hachi. El enorme animal dejó escapar un profundo y bajo gemido de absoluto deleite mientras yacía plano sobre su estómago, completamente relajado bajo su cuidado. Mientras sacaba los gruesos mechones blancos de pelo de su cepillo, los pellizcó entre sus dedos.
Las observó distraídamente mientras se alejaban y flotaban hacia el cielo abierto, tal como sentía que su propia vida se le escapaba desde que descubrió la verdad sobre la enorme acumulación de recursos de la Nación del Fuego. Quizás no debía haber hablado del tema con la hermana Irio, aunque, pensándolo bien, su reacción es, en el mejor de los casos, una posible reacción que obtendré de al menos la mitad de mi gente. Las personas eran diferentes, incluso dentro del mismo ámbito de la vida. El hecho de que su nación de monjes maestros aire practicara su espiritualidad no significaba que cada uno la abordara desde un ángulo diferente. Y para la hermana Irio, su reacción podría darle a Tanza una razón para independizarse, si se necesitaban medidas drásticas. Ya estaba en camino de convertirse en maestra, pero no era una anciana con autoridad para tomar grandes decisiones. Así que, en el mejor de los casos, tendría que recurrir al anciano Tashi en busca de ayuda, o incluso a la abuela Paaru. Después de todo, si el cometa realmente aumentaría el poder de los maestros fuego, entonces eso significaba que los nómadas del aire corrían un alto riesgo. Y no solo eso, Tanza reanudó el cepillado de su bisonte, quien dejó escapar un suave suspiro mientras ella trabajaba en el espeso pelaje de su cabeza. Si yo estuviera en el lugar del Señor del Fuego, aniquilaría a la Nación del Aire justo a tiempo con el cometa, pensó con amargura. Causaría una enorme alteración en el ciclo del avatar. Consolidaría mi conquista durante al menos 20 años más antes de que las tribus del agua siquiera tuvieran un nuevo avatar para contraatacar. Para entonces, la mayor parte del mundo habría sido devastada, tomada, conquistada y sometida. Sin mencionar que los años de preparación ya habrían proporcionado a la Nación del Fuego un enorme excedente de suministros. Y eso era solo pensar en décadas. Si el Señor del Fuego, o el siguiente Señor para entonces, se dignara a aniquilar a las tribus del agua, el sur serían tribus dispersas, pero tenían la ensenada del lobo para reunirse. No sabía mucho del norte, solo que tenían una impenetrable muralla de hielo. Luego estaba el Reino Tierra. Incluso después del lapso de tiempo en que el cometa le daría a mi hipotética Nación del Fuego el impulso necesario, el resto de los años venideros se convertirían en una tarea ardua, reflexionó Tanza mientras peinaba el pelaje de Hachi. Pero aún tendría una revolución industrial a mi alcance. Necesitaría encontrar una manera de contrarrestar esto. El mayor problema era que no tenía dinero ni recursos para financiar ningún tipo de investigación. Su único activo real en ese momento era su mente, que rebosaba de conocimientos sobre batallas históricas gracias a su afición de toda la vida por estudiar la guerra. Tanza frunció el ceño al terminar de peinar los últimos mechones de pelo de Hachi. Sin encontrar más salida, retrocedió, dejándolo rodar sobre su enorme cuerpo y soltar un resoplido de satisfacción. Grandullón, comentó con tono distante. Hachi solo soltó un fuerte bufido en respuesta, antes de volver a ponerse de pie y caminar hacia una enorme pila de agua de piedra para beber. MPH. Sonrió levemente ante sus payasadas, antes de que su rostro se endureciera en un ceño fruncido una vez más. Se dio la vuelta y se marchó de los establos, pasando junto a otros bisontes en el camino. Mientras caminaba, su mente volvió al asunto de la hermana Irio, y más importante aún, a cómo reaccionaría la comunidad de su gente. Necesitaba una forma de lograr que al menos la mitad de los nómadas del aire escucharan sus advertencias. Para ello, tendría que usar a la abuela Paaru o al anciano Tashi como su portavoz. El anciano Tashi, al menos, vería razones para ser su voz. ¿Verdad? Luego estaba el hecho de que su gente no estaba preparada para un contraataque. Aunque empezara a preparar algo sensato en los próximos 10 años, la Nación del Fuego ya estaba a años luz de lo que ella jamás podría hacer. Al llegar a una terraza abierta, Tanza se detuvo a observar. Niños de su edad, tanto jóvenes como mayores, jugaban por toda la plaza, riendo y persiguiendo bolas de viento. Tanza se apartó de ellos, apoyándose en la fría barandilla de piedra mientras miraba al cielo. Imaginó un cometa lejano, luego uno más cercano que eventualmente abrasaría la atmósfera superior del planeta. Imaginó que eso era exactamente lo que el Señor del Fuego estaba esperando, ahora que el avatar roto había muerto. Si un cometa, este cometa en particular, realmente multiplicaba el poder de un maestro fuego, tenía que ser su proximidad a la Tierra lo que les daba ese impulso. Ya fuera por la combustión real de la atmósfera o por algún extraño poder cósmico como el que la luna proporcionaba a los maestros agua, no importaba, el resultado fue el mismo. Los ojos de Tanza se endurecieron en una mirada peligrosa. No hay nada intrínsecamente malo en no querer la guerra, o en negarse a participar en ella, pensó, apretando los labios en una línea rígida.
Pero cuando tienes la garantía de que tu nación está a punto de ser atacada, con el costo de un probable genocidio, el pacifismo solo estorba. Tanza apretó con más fuerza la barandilla de piedra, la superficie áspera raspando sus pequeñas palmas. En su primera vida, sentada en limpios edificios de oficinas y leyendo historia política occidental, había memorizado las duras críticas de realistas como Orwell y Roosevelt. Habían argumentado que la no violencia absoluta era una ilusión, que elegir ser indefenso simplemente te convertía en cómplice del conquistador más cercano. Al igual que en su segunda vida, si bien veía la guerra con números, a los hombres como simples recursos, seguía estando completamente en contra de la guerra, ya que desperdiciaba el recurso más importante, la humanidad. Calmando su rostro y sus manos, Tanza miró por encima del hombro. Vio a algunos adultos que aún vigilaban a decenas de niños desde una pasarela de piedra sobre la plaza donde se encontraba. ¿Qué fracción de esos maestros aire podría reclutar y moldear para que encajaran con su mentalidad? ¿Quién se uniría a ella cuando el mundo ardiera? Por lo que aprendió de Kelsan, la abuela Paro y, en cierta medida, del anciano Tassi durante sus viajes por la costa terrestre para advertir a las milicias y guardias, era necesario comprender lo que implicaba proteger la vida a costa de la de otros. La misma conclusión a la que llegó antes y después del ataque pirata. Al final, no toda vida puede ser sagrada, no con la guerra acechando. Al observar la posición del sol y el ángulo de las sombras, notó que ya era mediodía. Dejando atrás por un momento los pesados pensamientos sobre la guerra mundial, Tanza se apartó de la barandilla de la terraza. Era hora de seguir adelante y ocuparse de su tarea principal del día, regresar a la guardería para ayudar a las ancianas con los bebés. Más tarde esa noche, con 2 vidas dedicadas al estudio de la guerra, Tanza decidió sentarse en su habitación con varios pergaminos en blanco, varios tinteros y un pincel afilado. Si iba a empezar por algún lado, necesitaba registrar lo mejor de lo que sabía sobre la guerra. Su mente abarcaba desde vagos recuerdos del arte de la guerra hasta todo lo demás imaginable, fruto de su profunda inmersión en la historia militar. Necesitaba aplicar todo lo que sabía y añadir la perspicacia de los maestros elementales. Necesitaba abarcar todos los aspectos mientras ponía la tinta en el pincel y el pincel en el pergamino sobre el escritorio de piedra frente a ella. Mientras mantenía mano firme grabando todas las palabras precisas, para ahorrar espacio y escribir todo lo que pudiera, en su mente imaginaba cómo se desarrollarían los acontecimientos si nadie hacía caso de sus advertencias. El cielo se teñía de naranja y rojo, anunciando la llegada del cometa. La Nación del Fuego atacaría en todas partes a la vez para impedir que las demás naciones se reforzaran mutuamente. Tanza imaginó los buques de vapor acorazados echando anclas en las arenas de todas las playas importantes del Reino Tierra. Vio transportes de tropas ocultos, repletos de infantería con máscaras de hierro, desembarcando en todos los puertos costeros principales, desde los mares del sur hasta los confines del norte. El ímpetu les permitiría arrasar con las milicias locales antes incluso de que se pudiera establecer una línea defensiva adecuada. Pero lo peor, la verdadera masacre, estaría reservada para la Nación del Aire. Como los templos se alzaban sobre altas y aisladas agujas, los monjes creían estar a salvo de las flotas navales y las tropas terrestres. Tanza sabía que no era así. Con el cometa multiplicando su poder de control del fuego, el ejército invasor ni siquiera necesitaría escalar las montañas. Podrían lanzar enormes olas de llamas incandescentes a presión desde abajo, sobrecalentando el aire alrededor de las cumbres. Las terrazas abiertas y los puentes de piedra, diseñados para la libertad y la paz, se convertirían en un horno gigante e inescapable. Los monjes pacifistas, negándose a contraatacar o construir fortalezas defensivas, serían completamente aniquilados en sus propios hogares, incapaces de escapar mientras el aire que manipulaban se convertía en cenizas. El pincel de Tanza se detuvo una fracción de segundo mientras dirigía su atención al mapa defensivo del globo. Sopesó las probabilidades de que su advertencia calará en la mente de las demás naciones. Por un lado, sus esfuerzos a lo largo de la costa del Reino Tierra le infundieron una pizca de esperanza. Habiendo recorrido esos largos tramos con su amo para advertir a las milicias y guardias locales, supuso que al menos la mitad de esos sectores costeros harían caso a la advertencia. Esos hombres eran realistas. Vivían en la primera línea de las pequeñas y agresivas anexiones de la Nación del Fuego. Habían visto los barcos de vapor de hierro en el horizonte y conocían el sabor de la ceniza. Si tan solo la mitad de esos puertos cavaban sus trincheras, fortificaban sus muros de piedra y almacenaban provisiones durante los próximos 11 años, obligarían al ejército invasor a un lento y agotador cuello de botella.
También había descartado a la tribu Agua del Sur. Necesitarían colocar trampas, muros y trincheras para frenar a la Nación del Fuego, mientras se retiraban lo más lejos posible. Incluso podría sugerirles que erigieran un muro gigante de hielo grueso, pero ¿de qué serviría? Tendría que enviar un mensaje al jefe Dobru mañana como muy pronto. En ese momento, sus posibilidades eran limitadas. Sin embargo, el verdadero punto ciego de su plan era la tribu Agua del Norte. Tanza frunció el ceño, golpeando la base de madera de su pincel contra su barbilla. El norte era una potencia aislacionista, completamente envuelta en una impenetrable muralla de hielo sólido y oculta tras enormes puertas congeladas. Debido a que su geografía natural los había protegido durante siglos, probablemente serían arrogantes. Seguramente considerarían una advertencia de una nómada del aire como un insulto a su poder. Redoblarían su aislamiento absoluto, cómodamente instalados tras sus fortalezas de hielo y negándose a cooperar con el resto del mundo hasta que el fuego ya estuviera derritiendo sus puertas. Bajó el pincel de nuevo al pergamino, sus pinceladas cada vez más rápidas y deliberadas. Probablemente no podría obligar a la tribu del norte a entrar en razón, ni podría corregir la ignorancia de los ancianos del aire de la noche a la mañana. Tenía que construir su estrategia en torno a las piezas que podían y querían moverse. Los maestros tierra de la costa que conocían el peligro, los guerreros del sur que estaban listos para luchar y cualquier fracción de maestros aire más jóvenes que pudiera sacar de las nubes antes de que la cuenta regresiva llegara a cero. Además, estaba el hecho de que pasaría un tiempo antes de que descubrieran quién sería el próximo avatar entre ellos. Podría ser un niño o una niña, o podría ser uno de los bebés de este mismo templo o de los otros. Pero, al fin y al cabo, en ese momento no contaban con Roku ni con ningún otro elemento disuasorio tan poderoso. Su pincel se detuvo una vez más, antes de que lo dejara lentamente dentro del tintero. Miró a través de la silenciosa habitación hacia una de sus mochilas. Saltando de su silla, Tanza se acercó al saco y rebuscó entre la tela hasta que encontró un cilindro de madera bien cerrado. Lo giró para abrirlo y sacó su copia de la carta perdida del avatar Yang Chen. Si bien guardaba el original bajo llave para mayor seguridad y mejor conservación, había copiado cuidadosamente el texto en un pergamino nuevo para que las antiguas palabras no se perdieran con el paso del tiempo. Desenrollando el pergamino bajo la luz plateada de la luna, releyó el pesado pasaje que había descubierto de la época de Yang Chen. Para todos los que lean estos pasajes, sepan que hice todo con las mejores intenciones, pero al final, las mejores intenciones no siempre tienen un final feliz. Los nómadas del aire pueden pensar que pueden ser libres del mundo, pero sé en mi mente y en mi corazón que llegará un momento en que se enfrentarán a lo peor, y para entonces, temo lo peor para mi pueblo. Solo busqué cumplir con mis deberes como avatar, pero al final, la sangre está en mis manos, y lo acepto. Pero sepan esto, no existe un mundo libre sin manos ensangrentadas. Para que uno sea pacifista, otro debe estar dispuesto a mancharse las manos de sangre por ese pacifista. Tanza enrolló lentamente el pergamino, el suave pergamino deslizándose entre sus pequeños dedos hasta que el cilindro de madera se cerró con un clic. Las palabras de la avatar Yang Chen resonaban ahora con más fuerza en su mente que nunca. Antes de sus hallazgos, la carta había sido una fascinante confirmación histórica. Ahora, tras descubrir la cuenta regresiva de 11 años, se sentía mejor, sabiendo que un avatar maestro aire sabía lo que se necesitaba para mantener la paz. Tanza devolvió el tubo y continuó pensando. Una amenaza existencial para su pueblo se cernía en el horizonte. La Nación del Fuego era industrializada, ambiciosa y esperaba el momento oportuno hasta que un cometa les otorgara la ventaja definitiva. Se puso de pie y regresó a su escritorio. Antes de volver a sentarse en su silla, se recompuso. Si un mundo libre realmente requería a alguien dispuesto a ensuciarse las manos, Tanza aceptaría esa carga sin pensarlo dos veces. Lo había hecho en el brutal lodo de la ribera del Rin, y lo haría de nuevo aquí, en esta vida. Tanza se inclinó sobre los pergaminos recién escritos bajo la silenciosa noche que se filtraba en la habitación, con sus agudos ojos fijos en las páginas en blanco. Su mirada se desvió hacia la luz de la vela en su escritorio, sus ojos enfocados en la llama misma. Hay mucho trabajo por hacer. Habiendo reunido sus cosas para un viaje corto, Tanza ahora se encontró temprano en la mañana en los establos de bisontes, donde varios de ellos dormían. Entre ellos, Hachi ya estaba despierto y masticaba un poco de heno. Él la notó rápidamente cuando ella pasó junto a varios bisontes, su mirada coincidió con la de ella mientras ella llevaba una simple mochila.
Apenas había terminado sus escritos pseudo-arte de la guerra, habiendo llenado al menos la mitad de un pergamino en las últimas horas de la noche, justo cerca de lo que parecía la medianoche. Se había ido a dormir, por así decirlo, para levantarse temprano y partir hacia Chenbao. Tanza pasó suficiente semana reflexionando sobre el cometa y ordenando sus pensamientos, antes de comenzar algo, antes de razonar para confrontar a Paru y Tasi sobre lo que ella creía que era la amenaza más existencial para su pueblo. Ya no creía que la Nación del Fuego enviaría espías y asesinos para matar al próximo avatar del aire en su cuna, por así decirlo. No, con el cometa en el horizonte, el Señor del Fuego y el ejército de su nación ya no se verían limitados ni un solo día en su poderío militar y tropas de maestros fuego. No, si el cometa hacía lo que ella creía que haría, la Nación del Fuego podría fácilmente desplegar sus fuerzas para usar maestros fuego potenciados como tropas de choque para arrasar el mundo, en lugar de simplemente invadir la costa del Reino Tierra, como había creído al principio. Con eso en mente, Tanza llegó hasta Hachi, quien resopló en señal de reconocimiento de su presencia. «Voy a salir un rato, grandullón», le dijo mientras usaba su control del aire para saltar sobre su cabeza, indicándole que se levantara y bostezara ruidosamente. «Vamos, Jip Jip», le ordenó. Tras recibir la orden, Hachi se levantó y alzó el vuelo con facilidad, mientras Tanza sujetaba las riendas de sus cuernos. Dejó una sencilla nota en su habitación, explicando que había ido a visitar a su abuela Paru y a Tasi. Después de todo, era una maestra en formación, dominaba todos sus niveles y se cuidaba bastante bien. Le tomó al menos unos días viajar por aire, en dirección noroeste. Atravesó el desierto de Siwon, donde tuvo que encontrar un oasis al menos 2 veces al día para que ella y Hachi se hidrataran. Curiosamente, vio una extraña torre que emergía de la arena mientras viajaba por el desierto. Quizás se trataba de algún antiguo reino del Reino Tierra. Encajaba con el paisaje desolado, pero pasó de largo sin pensarlo 2 veces. Su prioridad era llegar a Chenbao para discutir un asunto importante con sus ancianos. A partir de ahí, vio pasar serpientes, algunas grandes serpientes que se alzaron siseándole antes de sumergirse de nuevo en las aguas. Luego, viajó sobre Taiao Mountains durante un día, hasta que finalmente el aire se volvió frío gradualmente a medida que se acercaba a su destino. Poco después de medio día de vuelo, llegó a Chenbao. Desde lo alto, Chenbao parecía un puño de hierro que se adentraba en un mar gris helado. Mientras Tanza miraba hacia abajo a través del gélido viento del norte, sus ojos escudriñaron las líneas de defensa de la ciudad. Todo el puerto estaba envuelto en una enorme y dentada muralla en forma de media luna de piedra oscura, reforzada por décadas de agresivos ejercicios de tierra. Imponentes torres de vigilancia se erguían como centinelas congelados a lo largo del perímetro, sus estrechas rendijas brillando con la tenue luz anaranjada de los braseros de guardia. Debajo de ellas, enormes compuertas marítimas reforzadas con hierro bloqueaban la entrada a los muelles interiores, diseñadas para cerrarse de golpe y atrapar flotas enemigas en un instante. El puerto en sí era un laberinto bullicioso y volátil de gente trabajando. A la izquierda, buques de guerra del Reino Tierra, acostumbrados al clima frío, permanecían amarrados firmemente en filas defensivas, con cascos gruesos y pesados, diseñados para resistir tanto el hielo marino como los bombardeos navales. A la derecha, un enjambre caótico de barcos mercantes y naves de comercio de aspecto tosco llenaban los muelles de madera, descargando cajas bajo la atenta y tensa mirada de guardias armados. El agua de la cuenca estaba oscura y agitada, reflejando un cielo que las densas nubes grises amenazaban con aplastar. Su mirada se dirigió hacia los acantilados más alejados, buscando la silueta inconfundible de otro bisonte volador. El maestro Tasi y la abuela Paru estaban allí abajo, escondidos en algún lugar de aquella fría colmena de piedra. Tanza apretó las riendas de Hachi, dirigiéndolo hacia el gélido aire costero. Necesitaba aterrizar fuera de la zona militar principal para evitar ser interrogada de inmediato, pero necesitaba entrar en esas murallas. Pronto divisó un hangar de establos, abierto con 2 bisontes viejos y algunos jóvenes adultos. Y a juzgar por la amabilidad con la que la recibieron la gente y los guardias de abajo, no debería ser difícil aterrizar en lo que parecía una plataforma de aterrizaje para bisontes. Tras dejar a su bisón en el hangar, Tanza se vio obligada a buscar a sus mayores. Pensó en preguntar por ahí, pero justo cuando iba a hacerlo, vio a Tasi dentro de una taberna a través de una ventana. Con eso, entró en el local. La puerta de la taberna se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire costero helado que hizo que los clientes más cercanos silbaran y se ajustaran las capas de lana.
Tanza cruzó el umbral, sus pequeñas botas de cuero clavándose firmemente en las tablas del suelo cubiertas de serrín. El aire del interior era denso y pesado, una mezcla sofocante de pescado frito, cerveza rancia, lana mojada y tabaco de pipa barato. Era una sobrecarga sensorial comparada con las limpias alturas perfumadas con incienso del templo del aire del este. Se ajustó la túnica amarilla y naranja, apretando la mochila contra los hombros para mantener a salvo su doctrina militar apenas terminada. Lo guardó consigo, no fuera a ser que los ancianos del Templo del Este lo encontraran y posiblemente la exiliaran o algo así. Mientras se adentraba en la penumbra de la habitación, sus agudos ojos escudriñaron a la multitud. Marineros con rostros curtidos por el sol, guardias portuarios fuera de servicio con gruesas armaduras de cuero y rudos mercaderes se apiñaban alrededor de mesas de madera, sus murmullos creando un zumbido constante y bajo de ruido blanco. Nadie prestó mucha atención a una niña de 9 años, pero sus tatuajes huecos y provisionales de maestra atrajeron algunas miradas prolongadas y respetuosas de los lugareños que conocían las marcas tradicionales de los monjes celestiales. Tanza los ignoró a todos, con la mirada fija en una cabina de la esquina cerca del fondo de la taberna. Allí estaba sentado el maestro Tasi. El anciano de alto rango de los nómadas del aire parecía completamente fuera de lugar bajo las vigas humeantes, pero aparentaba estar completamente a gusto. Sentado frente a él había un hombre igualmente anciano con manos callosas y un rostro surcado por décadas de sol marítimo, vestido con la práctica y reforzada túnica de un oficial naval retirado del Reino Tierra. Tanza no dudó. Pasó de largo las mesas libres, abriéndose paso con facilidad entre el pasillo abarrotado. Se detuvo justo al borde de su mesa. Su pequeña sombra cayó sobre la mesa, bloqueando la tenue luz del farol. El maestro Tasi se quedó paralizado a mitad de la frase, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia ella. Cuando su mirada se posó en el rostro sereno de Tanza, contuvo la respiración. Sus cejas se arquearon con absoluta sorpresa, y su mano apretó instantáneamente su taza mientras asimilaba la inconcebible visión de su única protegida temporal, de pie a miles de kilómetros de sus tareas en la guardería. «Vaya, niña. ¿Qué demonios te trae hasta aquí?», exclamó estupefacto. El anciano sentado frente a Tasi soltó una carcajada aguda y ronca, golpeándose la rodilla con tanta fuerza que hizo temblar las tazas de cerámica sobre la mesa. «Ja. Mira tu cara, Tasi. No te había visto con los ojos así desde que éramos adolescentes y nos colábamos entre las lanchas del capitán del puerto». Tasi, sin embargo, agitó la mano en el aire, una ráfaga de viento minúscula que dirigió un gesto despreocupado hacia su compañero. «Ah, cállate, viejo tonto», replicó, aunque sin verdadera furia en su voz. Al instante, volvió a prestarle toda su atención a Tanza, con una expresión de profunda y angustiosa preocupación. «Niña, ¿qué te impulsó a viajar hasta aquí, al gélido confín del mundo? Espero que hayas dejado una nota en el templo, pero cruzar el continente sola en un joven bisonte es una temeridad». Con un suspiro, ella negó con la cabeza y se acercó a la mesa. «Anciano, hay algo grave que deseo comentarte». Tanza dijo, su voz un susurro bajo que fácilmente se abrió paso entre el ruido de fondo de la taberna. Hizo una pausa por un segundo, bajando ligeramente la mirada. «Intenté hablar de algo que me preocupaba con la hermana superior a Io en el templo, pero», hizo una mueca, el breve apretón de su mandíbula señalando el muro absoluto de negación contra el que se había estrellado. Un silencio inmediato y pesado se apoderó del reservado de la esquina. La risa estruendosa se desvaneció del aire, engullida al instante por la gravedad que irradiaba la joven prodigio. Tasi la miró fijamente, conteniendo la respiración. Lentamente levantó una mano, tirando suavemente de su fina barba gris, mientras su cerebro intentaba atar cabos. Un maestro en entrenamiento de 9 años no viaja miles de kilómetros solo para quejarse de una matriarca testaruda. «¿Se trata de la Nación del Fuego, supongo?», preguntó Tasi. Su voz se había convertido en un murmullo bajo y ronco, despojado por completo de su anterior conmoción frenética. Frente a Tasi, el oficial naval retirado borró al instante su expresión divertida. Enderezó la espalda y su rostro curtido adoptó la postura severa de un militar. Con discreción, extendió la mano y acercó la jarra a su pecho, fijando la mirada en Tanza con una intensidad renovada. Antes de que Tanza pudiera siquiera abrir la boca para pedir un lugar seguro, la mano del maestro Tasi ya estaba sobre su hombro. La actitud despreocupada y relajada del viejo monje se desvaneció. Salió con fluidez de la cabina de madera, con movimientos rápidos y deliberados. «Bien. Ya basta», murmuró Tasi entre dientes.
Asintió con firmeza a su compañero. Vamos a mover esto. Gian, te alcanzo más tarde junto a las gradas. Gian no hizo preguntas. No se quejó de la repentina interrupción. Simplemente asintió lentamente, con expresión comprensiva, y con el rostro curtido por el sol, levantó su jarra de cerámica en un brindis silencioso. Dio un largo trago, sus ojos ya se desviaban para escudriñar el resto de la taberna, fundiéndose al instante con el bullicio de la sala para actuar como un vigía inconsciente. Ta siguió a Tanza hacia la salida, su mano ayudándola a pasar entre las pesadas mesas y los rudos clientes antes de que algún oído curioso pudiera escuchar su conversación. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido, lanzando una ráfaga de aire marino helado y amargo directamente a sus rostros al salir a la calle empedrada. Tanza se ajustó la mochila, apretando la mandíbula contra el frío mientras seguía el paso enérgico de Tasi por los sinuosos callejones de la ciudad fortificada. Vamos a regresar a la posada, explicó Tasi en voz baja, girando ligeramente la cabeza hacia ella mientras caminaban, su voz apenas audible por encima del aullido del viento del norte. Tu abuela Paru ya está allí. Tasi empujó la pesada puerta, guiándola por una estrecha escalera de madera hasta una habitación en la esquina del pasillo. Abrió la puerta con un rápido clic, entró y tiró de Tanza tras él antes de echar el pesado cerrojo de hierro. La habitación era pequeña. Un pequeño brasero de carbón en la esquina proyectaba un círculo de calor anaranjado en el frío húmedo. Sentada en un escritorio bajo de madera cerca de la ventana cerrada estaba la abuela Paru. Jugaba distraídamente una partida de paisho contra sí misma, sus ojos seguían cada pieza. Pronto, cuando Tasi y ella entraron en la habitación, levantó la vista para hablar, pero se quedó paralizada de sorpresa. Tanza, Dios mío, ¿quién te trajo aquí? Preguntó con incredulidad. Pasó un segundo antes de que Tanza hablara mientras Tasi se sentaba junto a Paru. Ancianos, ¿cuánto saben sobre el Festival del Sol Gemelo? Les preguntó. El maestro Tasi se acarició lentamente la fina barba, con el rostro pensativo mientras miraba a la niña. Bueno, hija, es un acontecimiento grandioso, comenzó con voz suave. Marca el regreso de una enorme estrella de fuego que cruza el cielo una vez cada 100 años. Para nuestra gente, los nómadas del aire, es un tiempo de profunda meditación. Celebramos el gran equilibrio cósmico del universo. Se recostó ligeramente, con la mirada fija en las vigas de madera como si recordara antiguos pergaminos. El festival recibe su nombre porque el cometa brilla tanto durante el día que parece que un segundo sol sale junto al nuestro. La abuela Paru asintió, golpeando suavemente con los dedos una ficha de madera de paisho contra el escritorio. Tasi tiene razón, pero no es solo una festividad para maestros aire, añadió, volviendo su mirada penetrante hacia Tanza. Se celebra en todo el mundo. En el reino tierra, lo llaman el año de la gran luz. Organizan grandes mercados y encienden farolillos de papel en las calles para honrar el fuego celestial que pasa. Incluso las tribus del agua detienen sus rutas marítimas para verlo cruzar los oscuros cielos del norte. Durante siglos, todas las naciones lo han considerado un recordatorio pacífico de que todos compartimos el mismo cielo. Hizo una pausa, dejando su pieza de paisho con un pequeño clic. Notó que el pequeño rostro de Tanza, de 9 años, no se había relajado en absoluto durante su explicación. Si acaso, la mandíbula de la niña parecía más densa que antes. Pero no volaste en un bisonte celestial por todo el mundo solo para preguntarnos sobre una festividad, ¿verdad? Preguntó Paru en voz baja, su tono volviéndose más agudo y serio. Tanza dejó escapar un suspiro, antes de finalmente hacer la pregunta importante. Entonces respondan esto, honorables ancianos, ¿este cometa potencia el control del fuego? Preguntó con urgencia. Tasi parpadeó, ligeramente desconcertado por la urgencia cruda y mordaz de su voz. Asintió lentamente, con la mano apoyada en la rodilla. Por supuesto que sí, hijo. Siempre ha sido así. El fuego celestial de la estrella pasajera alimenta su ki interior, otorgándoles una fuerza increíble durante ese único día. Pero pasa rápido, y el equilibrio se detuvo a mitad de la frase. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al mirar el rostro de Tanza. Su mirada era inexpresiva y completamente concentrada. A su lado, la mano de la abuela Paru se quedó congelada sobre el tablero de paisho. La pequeña ficha de madera que sostenía se le resbaló de los dedos, golpeando con fuerza contra el escritorio. Un silencio denso y sofocante invadió la pequeña habitación, disipando al instante los últimos vestigios de su actitud despreocupada. La habitación permaneció en silencio durante 1 o 2 minutos, antes de que Tanza hablara por ellos.
Ancianos, su mirada se entrecerró, no creo que la Nación del Fuego simplemente invada el reino de la Tierra, nosotros también corremos peligro, ¿no es así? Ella preguntó, no, suplicó para ver si estaban de acuerdo en que tal beneficio para una nación también los convertiría en objetivos. Tasi se levantó lentamente de su asiento junto a Paaru. El viejo monje pareció envejecer 10 años en un instante, sus hombros soportando el repentino y terrible peso de la razón por la que ella había viajado tan lejos. Caminó hacia la ventana cerrada, mirando a través de las lamas de madera la fría y gris ciudad que se extendía abajo antes de volver a la habitación con absoluta determinación. No podemos guardarnos esto para nosotros mismos, anunció Tasi, con voz firme pero sombría. Si la Nación del Fuego está convirtiendo el cometa en un arma, lo cual apuesto a que harán con esta idea en mente, entonces esto ya no es una disputa regional. Negó con la cabeza, es una crisis existencial para toda nuestra civilización. Se giró y miró al otro anciano, Paaru, necesitamos enviar un mensaje a todos los templos. Debemos convocar un gran consejo para tratar este asunto de inmediato. La abuela Paaru no se movió. Mantuvo la mirada fija en su tablero de Paisho, con expresión sombría. ¿Y qué les dirás, Tasi? ¿Que un niño de 9 años tuvo una pesadilla sobre unas vacaciones? Tasi soltó una mueca de desdén, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Claro que no. No soy tonto, Paaru. Les diré que lo descubrí. Le diré al Gran Consejo que durante mis viajes nómadas por la costa del Reino Tierra, descubrí la idea. Se detuvo, bajando la mirada hacia Tanza. Su expresión se suavizó, con una expresión de profunda disculpa, mientras se acariciaba la escasa barba. Lo siento, pequeña, dijo Tasi en voz baja, dedicándole una mirada sincera y arrepentida. Sé que el mérito de este brillante descubrimiento te pertenece por completo. Pero si una niña de 9 años afirma que el mundo se acaba, los ancianos la echarán de la habitación y dirán que es pura fantasía. Negó con la cabeza y suspiró. Pero si lo oyen de mí, un maestro del consejo, se verán obligados a escuchar. Por tu propia seguridad, tu nombre no se mencionará. Tanza asintió. Era mejor que hablara un anciano en su lugar, alguien con sabiduría, conocimiento, años de experiencia y todo lo demás. Mejor que toda la nación de nómadas del aire prestara atención a la advertencia de un anciano, que simplemente ignorara la palabra de una niña, que probablemente caería en saco roto. Con la ayuda de Paaru, al firmar los mensajes a los 4 templos en los 4 rincones del mundo, la reunión se conoció inicialmente como una simple peregrinación para que los ancianos visitaran la isla bajo el pretexto de visitar el sitio histórico para los maestros más jóvenes y los niños. Sin embargo, los ancianos, habiendo recibido la convocatoria urgente de los ancianos de templos diferentes, hicieron que la convocatoria fuera más razonable, ya que el mensaje dictaba que era una reunión crítica para abordar un inminente desequilibrio espiritual que amenazaba la esencia misma de sus templos. Para un monje común, el texto se leía como un debate estándar de alto nivel sobre la doctrina del templo y los horarios de meditación. Pero para los altos consejos, la combinación específica de las firmas de Tasi y Paaru y el antiguo sello era un código de advertencia claro. Señalaba que una amenaza existencial se cernía sobre toda la nación del aire, obligándolos a preparar en silencio a sus bisontes voladores más viejos para el largo viaje hacia el sur hasta el lugar de reunión designado, sin alertar a los maestros más jóvenes. Eso llevó a que Tasi observara las ruinas que rodeaban la isla, viendo a todos los ancianos de cada templo charlando informalmente antes de que el asunto principal comenzara en serio. Al mirar a su alrededor, Tasi notó que la mayoría, si no todos, los ancianos habían llegado a la reunión. Del Templo del Aire del Sur, Gyatso, el gran anciano Pasan, Nyon, Tongen. Del Templo del Aire del Oeste, Pemi, Paaru, Resi, Silon y el gran anciano Rin. Del Templo del Aire del Norte, el gran anciano Ramel, Longaal, Yun, Wanmo y Pemba. Y del Templo del Aire del Este, Lio, el gran anciano Myasto, Lio, Peijin y Lima. Los antiguos arcos de piedra de la isla Cola de Ballena, erosionados por siglos de sal y viento, ofrecían un telón de fondo frío pero seguro para la reunión. Los ancianos estaban de pie en pequeños grupos, sus túnicas de diferentes colores mimetizándose con la roca gris. Pronto se aclaró la garganta, llamando la atención de todos, antes de hablar usando el control del aire para aumentar su voz. Bien. Habló con su voz grave y gruñona, algo por lo que Gyatso a menudo lo molestaba, lo que ahora atrajo la atención de todos. Ahora que estamos aquí, es hora de que discutamos algo importante, declaró, ganándose algunas miradas curiosas, algunas escépticas, otras molestas.
Esos molestos probablemente están enojados porque los sacaron de vivir en sus templos para meditar. Luego hizo una pausa y miró alrededor del juez para ver más reacciones mientras todos se movían lentamente para formar un gran círculo en las ruinas de la plaza. De entre sus brazos cruzados, tiró distraídamente de su delgada barba de su barbilla. Primero que nada, veamos esto, ¿quién de nosotros ha viajado por el mundo en las últimas 3 décadas? Habló más bajo, pero más claro, ahora que tenía la atención de todos. Un profundo silencio se apoderó de la plaza de piedra. Los ancianos se miraron entre sí, inquietos en sus túnicas. El monje Tonnen fue el primero en alzar lentamente la mano. De los demás, Paaru también alzó la suya, aunque ambos sabían lo que ella sabía. Del templo del norte, su anciano más joven, Yun, alzó la mano junto con Pemba, mientras que del templo del este, Lio también lo hizo. Con todas las manos alzadas, que eran pocas entre los ancianos, Tasi dejó escapar un suspiro áspero. ¿Y los que viajaron, han visto el estado de las islas occidentales? ¿Qué ha estado haciendo la Nación del Fuego?, preguntó. Antes de que los ancianos viajeros pudieran responder, la alta matriarca Yasto se adelantó desde el grupo oriental, con el rostro contraído por la irritación. «Tasi, ¿para esto nos trajiste al otro lado del mundo?», gritó, su voz resonando entre las ruinas. «¿Para hablar sin parar de los problemas de la Nación del Fuego? Si esto se trata de las acciones de la Nación del Fuego de anexar partes del Reino Tierra, el avatar Roku, que en paz descanse, ya resolvió el asunto hace décadas», Yatso negó con la cabeza vehementemente. Miró al Señor del Fuego Socin a los ojos y lo detuvo. «El equilibrio se mantiene. ¿Qué hay más de qué preocuparse que la palabra del propio avatar?». Un murmullo de aprobación recorrió a los tradicionalistas del este y del sur. Tasi simplemente la miró fijamente, apretando el agarre en su barba. Lo miró a los ojos, dices, se burló, lo que hizo que la matriarca lo fulminara con la mirada. «Sabes que no es cierto que eso fue lo que pasó», Yatso replicó. «Por si no lo sabes, la Nación del Fuego nunca devolvió esos territorios». Espetó. Yatso abrió la boca para replicar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Desde el grupo de templos del norte, el gran anciano Ranel golpeó su pesado bastón de madera contra el suelo de piedra, el fuerte crujido silenció a la multitud. «Tasi dice la verdad». Ranel gruñó, su voz áspera resonando por la plaza, ganándose algunas miradas de reproche. Antes de que Ranel pudiera continuar, el monje Yon del templo del sur dio un paso al frente, levantando las manos con frustración. «Aunque conservaran los territorios, esta reunión es inútil». Yon interrumpió en voz alta. «Si esto concierne a la Nación del Fuego y al Reino Tierra, no nos concierne. Somos monjes. Estamos al margen de la política mundana. La Nación del Fuego no tiene ningún problema con los templos del aire». «¿Podría conciernernos?», interrumpió bruscamente el monje Tonnen desde el otro lado del círculo. No miró a Yon. En cambio, Tonnen observó lentamente a Tasi, con rostro molesto y serio. «Podría conciernernos más de lo que cualquiera de ustedes está dispuesto a admitir». «Tasi, deja de jugar con estos tontos», ladró. «¿Y qué quieres decir exactamente con eso?», Tonnen interrogación de cierre, exigió la alta matriarca Yasto, apretando la mandíbula mientras miraba alternativamente a los dos monjes del sur. Desde el grupo occidental, la anciana Paaru se aclaró la garganta lentamente, mientras sus manos ancianas se metían cuidadosamente dentro de sus túnicas sueltas. «Deberías bajar de las nubes y prestar atención al mundo, mujer tonta», exclamó con el ceño fruncido. Tasi recordó que esas dos nunca se habían llevado bien, ni siquiera apreciaban la presencia de la otra. La diferencia en su visión del mundo las había enfrentado demasiado. Yatso le devolvió la mirada con el ceño fruncido. «Y tú deberías apegarte a las tradiciones. El mundo nunca nos ha preocupado, ni lo hará», replicó con brusquedad. Desde el mismo templo que en Yatso, la anciana Lio la fulminó con la mirada. «Y supongo que cuando algo marcha hacia nuestros templos, crees que es el viento», le gritó. «Silencio», exclamó Tasi, haciendo que todos dejaran de insultarse y de discutir. Se burló de todos ellos. Se comportan como niños, con la mente cerrada. Eso provocó un silencio, aunque recibió una mirada fulminante de todos, si bien Gyatso le dedicó una expresión divertida. Una vez que todos se calmaron, se aclaró la garganta antes de hablar de nuevo con una mirada penetrante. «Ahora escuchen, esto nos concierne a todos, esta discusión, este mundo, nuestros templos, nuestra cultura, todo depende ahora de lo que se acuerde en esta reunión, así que escuchen bien», exclamó con tono autoritario. Eso volvió a captar la atención de todos.
La Nación del Fuego ha estado movilizando sus fuerzas, anexionando territorios del Reino Tierra, reforzando los suministros continuamente antes y después de la muerte de Roku, anexionando una isla sagrada a las tribus del agua, y hasta el día de hoy aún albergan animosidad hacia los maestros aire por el viento guía. Hizo una pausa y observó las diversas reacciones, pero continuó antes de que alguien pudiera interrumpirlo. Puede que Kandero pensara que estaba haciendo el bien, pero lo único que hizo fue ponernos en la mira del Señor del Fuego, y no solo del Reino Tierra durante las anexiones. Tashi notó cierta incomodidad entre los ancianos, pero continuó. Ahora bien, para todos aquellos que nunca han salido de los templos, sino que han oído rumores de los ancianos y maestros que viajan por el mundo, intenten razonar y comprendan lo que les digo. Con Roku desaparecido y el ciclo del avatar en manos de un maestro aire, ¿a quien creen que la Nación del Fuego querrá dar caza ahora que Roku se ha ido? Vio cómo la comprensión se reflejaba lentamente en los rostros de todos, pero no se detuvo ahí. Además, tenemos el Festival del Centenario del Gran Cometa en poco más de una década, así que ¿por qué creen que Sozin está respetando su tregua? Al instante, la plaza estalló en una oleada de jadeos, murmullos y discusiones acaloradas. La apacible tranquilidad de las ruinas se vio completamente interrumpida cuando los 20 ancianos comenzaron a hablar todos a la vez, presas del pánico. Un avatar maestro aire. Aún no hemos verificado a ningún niño, exclamó la hermana Nima desde el grupo oriental, con las manos temblando mientras se aferraba a sus túnicas. Hablas como si la guerra estuviera ya a las puertas, Tashi. La Nación del Fuego jamás violaría los límites sagrados de los templos. Bah, ya se imaginaba esa reacción de ella. Esto es una locura y una paranoia, gritó el monje Yon, levantando las manos al aire. El Gran Cometa es un evento espiritual, un festival de luz. Afirmar que el Señor del Fuego Sozin lo está usando para planear una masacre mundial es un insulto al equilibrio del mundo. Empezaba a pensar que su cultura debía cambiar, si su gente iba a vivir en las nubes y negar lo que él intentaba advertirles con hechos. Tiene razón en preocuparse. Intervino el monje Pemba desde la delegación del norte, con la voz llena de ansiedad. Se dice que el cometa otorga a un maestro fuego un poder 10 veces mayor, o incluso más. Al menos alguien está diciendo lo obvio. La alta matriarca Yasto se mantuvo rígida, con el rostro pálido, mientras negaba con vehemencia. ¡No! El viento nos ha protegido durante miles de años. Me niego a creer que la Nación del Fuego se arriesgaría a la ira de los espíritus cazando a un niño. Y estaba bastante seguro de que a los espíritus les importaba un bledo. No interfieren en el mundo como algunos, como Yasto, pensaban. Dudas y fuertes discusiones chocaban en el círculo. Los tradicionalistas rechazaban con vehemencia la horrible verdad, mientras que los ancianos nómadas y los monjes del norte intentaban defender la advertencia. Tashi permanecía en el centro, con los brazos cruzados sobre el pecho, dejándolos gritar y desahogar su miedo hasta que la cruda realidad de sus palabras finalmente comenzó a calar hondo. Si esto es cierto, nuestros templos son patos tortugas sentados, exclamó el monje Pemba, con la voz tensa por la preocupación. Están construidos en altas cumbres. Son hermosos, pero no tienen muros que detengan a un ejército. ¿Y qué hay de nuestra cultura? La hermana Nima añadió, con las manos temblorosas. Nuestros pergaminos, nuestra historia sagrada, nuestras tradiciones, si nos quedamos a luchar, todo lo que somos podría convertirse en cenizas en un solo día. Entonces nos escondemos, propuso el monje Yun en voz alta, dando un paso al frente. El día que llegue el cometa, debemos abandonar las cumbres y escondernos en los valles más bajos o en cuevas profundas donde los maestros fuego no puedan alcanzarnos. No podemos simplemente empacar y abandonar todos nuestros templos a la vez, replicó el monje Longaal con brusquedad. Piénsalo. Si miles de nómadas del aire huyen repentinamente de sus hogares al mismo tiempo, los exploradores de la Nación del Fuego sabrán al instante que su secreto ha sido descubierto. Rastrearían a dónde fuimos. Tiene razón, interrumpió el monje Tonen, mirando pensativo al otro lado del círculo. Tenemos que ser más inteligentes. Necesitamos retirarnos gradualmente a un lugar seguro durante los próximos 10 años. Si trasladamos a todos y los pergaminos lentamente a lo largo de las estaciones, la Nación del Fuego no sospechará nada. Para cualquier explorador, ver solo 2 o 3 bisontes voladores juntos en un pequeño grupo no es nada grave. Parece un viaje normal y corriente. Una oleada de murmullos reflexivos recorrió la multitud mientras los ancianos comenzaban a comprender la brillantez de una retirada lenta y discreta. Tashi tosió fuerte y secamente, carraspeando para captar la atención de todos una vez más.
La discusión cesó al instante, y los 19 pares de ojos volvieron a posarse en el centro de las ruinas de la plaza. «Basta de discusiones», declaró Tasi, con su voz ronca adoptando un tono serio y autoritario. «Necesitamos debatir seriamente qué hacer. ¿Nos quedamos y defendemos nuestros hogares ancestrales, o nos retiramos a un lugar seguro?» Al menos no tuvo que encargarse de todo el trabajo preliminar para planificarlo todo, ya que, con todos los presentes en su rango de ancianos, tenía más con quienes intercambiar ideas que con Paaru. Pero entonces hizo una pausa, miró directamente a Tonen y asintió con respeto. «Estoy de acuerdo con la idea de una retirada tranquila y constante. Si nos separamos y nos escondemos en pequeños agujeros, nos perseguirán uno por uno. Pero si nos reunimos en un santuario oculto y fortificado, podremos mantenernos firmes como una sola nación. Ahora, decidamos dónde estará ese refugio seguro». Sin embargo, poco después, los tradicionalistas y los detractores no iban a ceder tan fácilmente. La alta matriarca Yasto volvió a hablar, con el rostro enrojecido por la ira, mientras negaba con la cabeza con vehemencia. «Esto es una completa tontería», gritó Yasto, su voz resonando en los antiguos muros de piedra. «Están dejando que el miedo les corrompa la mente. La Nación del Fuego ha sido nuestra vecina durante siglos. Jamás lanzarían una guerra mundial contra monjes pacíficos. Lo niego rotundamente. Nos quedaremos en nuestros templos, meditaremos y confiaremos en que el viento nos mantendrá a salvo, como siempre lo hemos hecho». Unas cuantas monjas tradicionalistas y monjes mayores asintieron. Deseaban creer que tenía razón. Antes de que nadie más pudiera hablar, la hermana Io habló desde el grupo oriental, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente al centro del círculo. «Me parece todo esto bastante sospechoso, Tasi», acusó Io en voz alta, señalándolo con el dedo. «Parece increíblemente extraño que hayas convocado esta reunión de emergencia tan repentina, justo después de que la joven acólita Tanza me hablara de un posible ataque a nuestros templos. ¿Es esa niña la fuente de esta locura?». Un jadeo agudo recorrió la multitud. Tasi no se inmutó. En cambio, dejó escapar una risa burlona y estridente que resonó en los arcos de piedra. «Da. Tonto, estás buscando excusas», replicó Tasi con voz ronca y llena de ira. «La chica viajó conmigo el año pasado para ayudar a Paaru mientras ella cuidaba de Kelsan. Tanza obviamente estaba tomando nota y siendo cautelosa porque ha visto lo que está sucediendo en las costas durante nuestros vuelos. Es una niña inteligente, sí, pero nada de esta información es gracias a Tanza. Descubrí esta información por mi cuenta». Se burló de Io, acercándose a ella con una mirada penetrante. «Y me parece sumamente insultante que pienses que un anciano del Templo del Sur sería tan ingenuo como para dejar que una niña de 9 años le tire de la oreja. Baja de las nubes, Io». Io retrocedió un poco, sonrojándose de vergüenza mientras los otros ancianos murmuraban ante la feroz defensa de Tasi. Detrás de sus brazos cruzados, Tasi suspiró aliviado en secreto, sabiendo que su escudo había logrado mantener a Tanza completamente oculta de sus sospechas. Enseguida, el alto anciano Pasan entró de lleno en el centro de las ruinas de la plaza, bajando su pesado bastón de madera una vez para detener las discusiones personales y restablecer el orden absoluto. «Basta», ordenó Pasan, con la voz que ostentaba la máxima autoridad del Consejo del Sur. «No vamos a discutir como mercaderes por los precios de los puestos». Luego miró a su alrededor. «Tasi ha traído información que no podemos ignorar. Pido una votación inmediata sobre la propuesta de retirada silenciosa y gradual». Los ancianos levantaron la mano uno por uno. Cuando terminó el recuento, la alta matriarca Yasto y su pequeño grupo de tradicionalistas quedaron completamente solos en la minoría. Pasan los miró con expresión seria y severa. «La votación ha sido aprobada. Para aquellos de ustedes que aún deseen quedarse en los templos, pueden quedarse entonces. Pero el resto de la Nación del Aire se preparará para sobrevivir». Con la retirada oficialmente decidida, el círculo pasó inmediatamente al segundo asunto crítico: ¿a dónde ir? De la delegación occidental, la abuela Paaru habló. «Deberíamos mirar hacia el polo sur», sugirió Paaru con firmeza. Desde que Tanza y Kelsan defendieron la isla Kyoshi, las relaciones comerciales entre la isla, la tribu Agua del Sur y nuestro Templo del Aire del Sur han mejorado notablemente. Tras estas palabras, provocó miradas curiosas. El aislamiento de los casquetes polares dificulta que las flotas de la Nación del Fuego nos tiendan emboscadas. Si trasladamos gradualmente a nuestra gente allí durante la próxima década, podremos formar un grupo defensivo unificado con la tribu Agua del Sur. Juntos podremos sobrevivir.
Una oleada de asentimientos serios y contemplativos recorrió a los monjes del norte y del sur. Tasi volvió a hablar, cruzando los brazos sobre el pecho mientras miraba a su alrededor. Entonces, primero debemos iniciar conversaciones con los jefes, advertirles y pedirles refugio, declaró Tasi con voz ronca y autoritaria. No podemos simplemente trasladar a nuestra gente a sus costas heladas sin previo aviso. Debemos enviar un enviado discreto y de confianza para reunirse con el jefe del sur. Les advertiremos de la amenaza del gran cometa, les ofreceremos nuestra ayuda y formaremos oficialmente este frente unido antes de que los primeros convoyes secretos siquiera comiencen su huida. El gran anciano Pasan asintió, pasándose una mano por la larga barba. Entonces, está decidido. Tasi, dado que tu templo mantiene las rutas comerciales directas a través de la isla Kyoshi, tú y Paru gestionarán las conversaciones diplomáticas secretas con los jefes de la tribu Agua. El resto regresaremos a nuestros templos para organizar discretamente la primera fase de la evacuación de los pergaminos. Que el viento guíe nuestra campaña en la sombra. Fin del capítulo.